terreno económico, terreno ideológico, preparar la comunidad, la gente y preparar también lo que significa la pasta. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, después de perder la Primera Guerra Mundial, tuvo prohibido por los países aliados de rearmar, sobre todo fuerza aérea y lo del gas, porque con el gas venenoso trabajaron ya antes los alemanes. Y el primer panel habla del gas venenoso que Alemania, que entonces no era nazi, facilitó a España, que tampoco era de Franco, era antes, ya en los años 20, en la guerra de Rif, para matar a gran tamaño a mucha gente en Marruecos, en el norte de África. Y claro, Alemania tenía, o los empresarios tenían el gas almacenado y lo querían usar y vender, y como abiertamente no podían hacerlo, pues empezaron a buscar sitios donde se podía usar. Y había mucha gente por lo de la guerra del Rif aquí en España, empresarios y militares que estaban interesados en ese gas, y se construyó un almacén en Madrid especialmente donde llevaron ese gas, que no se llamaba ayuda militar sino ayuda económica, a través de esa vía. Entonces eso significa que siempre había relaciones, o desde hace mucho tiempo había relaciones, sobre todo militares, que se tapaba o se llamaba de otra manera. Cuando en julio de 36 no se levantan los militares, la mayoría de las tropas de Franco estaban en Marruecos o en Tenerife. Y desde el primer momento tenía la ayuda y los aviones de Hitler para llevar incluso los soldados al sur de España, porque el estrecho de Gibraltar estaba controlado por barcos de la República. Y hay mucha gente que dice, que lo ha analizado y investigado, y dice que sin esa ayuda de Hitler, de los aviones, desde el primer momento Franco no puede ni llegar a levantarse, ¿no? Y entonces la Legión Cóndor sí tuvo un papel muy importante en esa guerra. Y no es solo que eran los aviones, sino un montón de personal, de soldados, pilotos, pero también personal de tierra, de artillería. Llegó en barcos camuflados al sur de España, o algunos incluso hasta Marruecos. Los soldados eran camuflados de turistas, los soldados alemanes, porque era completamente prohibido para los alemanes de meterse en esa guerra. Además, había, por el auge del fascismo, entre muchos países muchos países europeos, incluso los rusos y los estadounidenses, tuvieron como un tipo de pacto de no meterse, o de dejar a cada país, ¿no? Sí, pero claro, al final tenían más interés en estructuras como Italia, con Mussolini o con el fascismo, que con los que les daba miedo a estos estados o gobiernos, que se formaba, como aquí en la República, un frente amplio de socialistas, anarquistas, ¿no? que crearon un cambio de estructura social. Entonces, con estos barcos, con los aviones también los alemanes los llevaron desmontados en los barcos hasta Marruecos. Ahí lo montaron, hay fotos que lo demuestran, porque los pilotos, incluso los soldados alemanes, eran súper, no sé, para ellos fue como una aventura. Estaban orgullosos de estar aquí en España y de luchar, ¿no?
para España y escribieron muchos diarios, sacaron muchas fotos que durante tiempo estaban escondidos, pero luego surgieron, entonces hay mucha prueba de ello. Ahí montaron los aviones que en un principio eran aviones civiles, la Junkers 52 y la Heinkel 111, pues son los más conocidos. Se construyó no para la guerra en un principio, se construyó, les usaron bajo una flota civil que era la Lufthansa entonces, que todavía hoy en día existe, ¿no? Y bajo, bueno, dentro de este complejo de empresa se usaron, viajaron incluso hasta América Latina, cruzaron océanos, pues se sabía que los aviones servían, que eran buenos, pero para la guerra necesitaban una prueba. Por eso es más que, no es solo que Franco pidió ayuda a Hitler, es también que Hitler necesitaba esa guerra de aquí para comprobar su personal, su material, sus aviones y sus estructuras de mando, todo eso. Por ejemplo, en la destrucción de Guernica, el mariscal Richthofen describe con detalle cómo cayeron las bombas por varios pisos de las casas hasta el suelo, hasta el sótano. Y eso para ellos, por ejemplo, era importante para la siguiente guerra mundial que ya tenían planificado, porque en Varsovia, por ejemplo, las casas tenían la misma estructura que las de Guernica, la misma estructura de madera y eso. Y para Hitler era como un campo de prueba. Y en el frente norte, mariscal Richthofen y con él la Legión Cóndor tenían manos libres para hacer lo que querían en la guerra aérea. Solo tenían que dar testimonio a Franco mismo, pero bajo el mando de la Legión Cóndor volaron también los pocos aviones de aquí que tenían los fascistas españoles y los italianos. Y claro, pues cometieron las barbaridades que cometieron. Es que en Guernica, por ejemplo, antes de Guernica hubo muchos más bombardeos. Empezaron justo después del levantamiento ya en Otxandio, luego Bilbao fue bombardeado ya en septiembre, octubre, ¿no? del mismo 36. Luego necesitaban las fuerzas en Madrid o más en el sur, pero luego cuando volvieron a partir de enero, con muchos bombardeos muy fuertes aquí en el frente norte, pues sí, cometieron realmente barbaridades. Fueron solo en Euskadi, aquí luego lo dirá Daniel de Cantabria, solo en Euskadi fueron más de 33 pueblos bombardeados y varios de estos varias veces. Y eso significa pues que era simplemente para aterrorizar a la población y para que la gente, por tanto terror o por tanto miedo, ya dejaba de luchar en el lado de la República. Pues es así que antes las guerras funcionaban de otra manera, por eso también los gudaris aquí en el norte estaban preparados para, ¿no? Crearon trincheras, el cinturón de hierro de Bilbao es símbolo de eso también, que estaban preparados para otra lucha, pero no para que sean bombardeados del aire. Y además pues lo hicieron a propósito. El típico ejemplo es lo del puente de Rentería de Guernica, que es un puente visible bastante grande que se podía ver desde lejos, pero después de destruir el 70% de las viviendas de la ciudad, el puente seguía en pie. Y hay muchos testimonios que dicen que estaba claro que querían arrasar todo el pueblo.
sí, por ejemplo la fábrica de Astra, ¿no? del armamento que tenían ahí en Guernica, seguía en pie, la casa de Juntas también, así que era claro que querían bombardear las viviendas de la gente. Luego después bueno, para no extenderlo, luego podemos hablar un poco igual de otras cosas, o de duras o añadir cosas. Luego después de ganar Franco aquí en España la guerra, en 39, los soldados, los pilotos, la Legión Cóndor, que en total eran más de 30.000 alemanes que estaban aquí metida en esa guerra, no todos a la vez, pero ¿no? Había cambios. En Berlín se les hace un homenaje tremendo en una avenida que antes no sé cómo se llamaba, que desde este día se llama la Avenida de España. Y por esa avenida desfilaron los de la Legión Cóndor, y con paneles con todos los muertos, porque también cayeron bastantes, bueno, en relación con la cantidad no tantos, pero había muchos muertos, pilotos muertos aquí también. Desfilaron por Berlín, por esa avenida, y es casi la única vez, o bueno, luego después un poco en la Segunda Guerra Mundial, cuando hay los bombardeos, se habla de la Legión Cóndor, pero hasta entonces la población alemana no sabía ni que existiera esta legión, porque los soldados, los pilotos, todos los que les mandaron a España tenían prohibido de hablar de eso, tenían prohibido de hablar de dónde van, cuando volvieron, de dónde estaban, ¿no? De dónde pasaban no sé cuánto tiempo, pero hay testimonios de compañeros de estos soldados que se enteraban o decían que los que estaban en España tenían mucha pasta, volvieron y se compraron motos y coches y les pagaban bastante bien. Pero eso, claro, después de 45, cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, se olvida esta historia, o se tapa esta historia, y por eso Klaus ha dicho que la generación después de 45, así, no sabíamos nada de la Legión Cóndor, de eso no se hablaba, desapareció, y además hasta los años 50 Alemania tenía prohibido de rearmamiento de nuevo, pero los investigadores de este libro, de la exposición, por vivir cerca de una base aérea donde algunos ancianos hablaban de que de ahí salieron a España, empiezan a investigar en los años 80 y descubren que ahí había una historia y una implicación en esa guerra que estaba bastante, bueno, extendida y al final decisiva para la guerra. Y también hay que decir que en la misma base aérea donde surgió la Legión Cóndor, sigue siendo base aérea hoy en día es de la Bundeswehr, pero hasta los años 80 los pilotos supervivientes o los que llegaron a cierta edad de la Legión Cóndor fueron recibidos con brazos abiertos siempre en esa base para poder hacer ahí sus homenajes y sus celebraciones. Y en esta misma base hay un pequeño museo, que se dedica especialmente a los aviones, al Junkers, y no mencionan nada de la implicación en guerras o de que fue transformado a un bombardero, ¿no? Sino se habla solamente de datos técnicos, qué maravilla de avión era y que no sé qué, y que podía y qué estancia podía, ¿no? Volar y esas cosas. Es una historia muy especial, y en Alemania se empezó bastante tarde de investigarlo. Y además, hoy en día, incluso en la Bundeswehr, pues hay de esa historia de
de la flota aérea, pues todavía hay mucha gente que sabe que estaba ahí metida, igual no como mariscal o general, pero que era piloto, que luego daba toda su información en ayudar a crear la Luftwaffe de hoy en día, ¿no? Y la base aérea hoy en día se están ampliando, quieren ahí junto la OTAN, junto con la Bundeswehr, crear un aeropuerto internacional de gran tamaño. Eso también significa que la historia sigue viva, porque de ahí pues no bombardean a España ni a Alemania, pero quizás a Irán o a Palestina. Militar, aeropuerto militar. Aeropuerto militar. Por eso también llamamos la exposición pasado y presente de un crimen, ¿no?, de guerra, porque no ha terminado y nos parece muy importante contar los detalles también. Y en esta exposición lo interesante para nosotros también era que no solo cuenta lo que desde aquí sabemos, aquí todo el mundo sabe algo de Guernica o algo de la Legión Cóndor, es un nombre que se puede oír o que está más o menos conocido, pero la parte alemana, la implicación también es también a otro punto de vista. Y luego que aparece en la última página es que hasta hoy no ha habido ni reparación ni reconocimiento oficial ni nada. No sé cuándo fue, hace 10 años más o menos, pues un presidente de Alemania, Roman Herzog, dijo, pero a nivel personal, algo como que puede entender que soldados alemanes estaban implicados en la destrucción de Guernica y se disculpa por ello, pero no menciona ni concretamente cómo fue ni nada, y además solo a nivel personal, no era una declaración política. Y de reparación, pues ni hablar. Pues es un poco lo que cuenta la exposición. Seguimos con Cantabria y luego ya hablamos. Pues nada, yo voy a hablar un poco de la cuestión de la Legión Cóndor y los bombardeos sobre Cantabria. Me voy a centrar más igual en la ciudad de Santander porque, bueno, es donde hubo los bombardeos contra la población civil que causaron más muertos, y bueno, también porque es igual lo que conozco más. Lo primero de todo, voy a explicar un poquitín el contexto para el que no lo sepa, porque sin explicar el contexto esto no se entiende muy bien. Cuando es el golpe de Estado el 18 de julio, sabéis que triunfa en muchas partes y en otras no. En Cantabria es uno de los lugares que, a pesar de que el pronóstico de los golpistas es que allí iba a triunfar el lanzamiento, la sublevación contra la República, no triunfa. Y las organizaciones del Frente Popular, pues a través de una serie de maniobras bastante hábiles, consiguen hacerse con el control de la situación en un par de semanas. Entonces, Cantabria, junto con Asturias y junto con el País Vasco, bueno, no todo el País Vasco, sino solo Vizcaya y Guipúzcoa, quedan, digamos, leales a la República, junto con, bueno, ya sabéis, la otra zona de pues, Madrid, Barcelona, la zona del Levante, que también queda leal a la República, solo que, claro, Cantabria queda aislada en lo que se llama el Frente Norte. Y esto va a ser bastante importante. Y nada, bueno, esto es un poco lo que cuento del contexto. Bueno, esta es una foto que lo pone aquí, de milicianos de Reynosa saliendo para Aguilar de Campo, fotos de los primeros días de la guerra, cuando la situación era todavía muy improvisada. Esta foto, para el que conozca Reynosa, esto creo que es la plaza mayor de Reynosa. Sí. Justo el ayuntamiento estaría como para este lado, yo creo, como en esa dirección. Sí, se conserva como una foto. Sí, se ve el arco ahí. Se conserva muy bien, se reconoce muy bien. Bueno, esto es lo que he explicado yo antes, que mejor que explicarlo, verlo en un mapa. Lo que harán las tropas franquistas es ir avanzando en este orden. Primero Guipúzcoa, que cae a un mes, 2 meses de empezar la guerra, y luego después ya el asedio a Vizcaya y a Bilbao, que dura más tiempo. Luego van a por Cantabria y luego lo último ya por Asturias, van haciendo un poco ese orden. Bueno, este es otro mapa también de la zona esta, de cuando ya el frente está más o menos estabilizado y cómo era el Frente Norte. Bueno,
la cuestión de lo que sucede en los primeros meses de guerra con el tema de la aviación. Bueno, aquí explica que apenas hay aviación republicana en Santander, porque claro, como es una cosa fortuita, no había demasiados aviones. Entonces las autoridades lo que hacen es, las autoridades no solo de Cantabria, sino de Asturias y del País Vasco, se ponen de acuerdo e intentan conseguir aviones como sea. Y forman lo que se llamó el Circo Crone, se llamaba así porque eran una serie de aviones muy variopintos que iban consiguiendo pues de contrabando, o aviones civiles que les intentaban dar un uso militar, hidroaviones, un poco de todo, pero eran una cosa muy variopinta y desde luego que difícilmente podía competir con la aviación de la Legión Cóndor, que eran unos aviones de la tecnología más puntera de la época. Luego llegan también aviones de fabricación soviética, Polikarpov, que son los que se llaman chatos, luego pondré una foto. Que esos son aviones ya de mejor calidad, pero que aún así siguen teniendo el mismo problema, que no son tan buenos o no tienen tanto poder como los otros aviones. En la retaguardia en realidad hay una relativa tranquilidad. En un principio, pues es lo que comentaba Andrea, ¿no? La guerra al principio parece que está planteada pues, por trincheras, por posiciones. La guerra, digamos, está en el frente. La gente que vivía en Santander en principio no tenía, casi, digamos, entre comillas, que casi no se notaba tanto la guerra y más o menos intentaba hacer su vida normal y todas las restricciones normales que tiene esto. La guerra, digamos, estaba en el frente y era allí donde había pues los bombardeos y los ataques, los había pues en las zonas de trinchera y en el frente. Pero eso, entonces claro, la población, digo, aquí no estaba habituada aún a los refugios y al final los bombardeos y refugios además había muy pocos. Es que esto es importante para cuando veamos luego el bombardeo del 27 de diciembre, que va a ser el bombardeo más sangriento de todos los que se produzcan contra población civil en Cantabria. Veremos también que fue muy sangriento, por eso también la gente no estaba nada habituada todavía al tema de los bombardeos y pilló de forma muy inesperada. Bueno, este es el avión que describíamos, que estos son los aviones que tenía la República. Estos son aviadores republicanos en un aeródromo que había en la Albericia. Había allí un aeródromo que, por cierto, en ese aeródromo hasta hace poco estuvo un monumento a la Legión Cóndor, porque luego vemos ya no está, ¿no? Lo bombardeó la Legión Cóndor, ¿no? El aeródromo, sí, eso lo comentaré posteriormente. Sí, ese aeródromo, luego claro, muchos bombardeos fueron dirigidos ahí. Y luego pondré otra foto con las de la Legión Cóndor en el mismo aeródromo de la Albericia, ya una vez han entrado en la ciudad, haciéndose la foto allí. Bueno, la Legión Cóndor no me extenderé mucho porque lo ha explicado muy bien ya Andrea lo que era, y bueno, que contaban con bombarderos de Junker y los cazas Heinkel 51, que eran esos aviones que en un principio parecía que no estaban planteados para la guerra, pero en realidad se podían transformar y convertirlos en máquinas de guerra muy potentes. Tenían sobre todo las bases en León, en Burgos y en Vitoria, donde hostigaban el frente norte. Ahí tenían sus bases y desde allí lanzaban los ataques contra el frente norte, porque la Legión Cóndor estaba muy orientada a atacar sobre todo la zona de lo que era el frente norte. De ahí que fuera la misma Legión Cóndor que bombardea Guernica, es la misma que bombardea Santander. No voy a decir los mismos pilotos ni los mismos aviones exactamente, pero es lo mismo en realidad. Bueno, esta es la foto que comenté antes de los pilotos de la Legión Cóndor en el aeródromo de la Albericia, que ya están una vez durante la guerra, pero ya en el año, estamos hablando de a partir de agosto del año 37, más o menos. Cantabria está en el lado de la República durante un año aproximadamente, más o menos. El Pacto de Antoña. Estos son soldados de la Legión Cóndor en Reynosa, junto con varios soldados de la Legión Cóndor, imagino que serán estos tres, los otros son... Eso también es... Eso en Reynosa lo mismo, una vez cae la ciudad y todo esto. Bueno, lo de la masacre del 27 de diciembre, y este es el punto, el antes y el después, porque hasta entonces todavía no había habido ataques contra la población civil. Y no había habido ataques en la propia guerra, y bueno, en realidad es que este modelo de guerra, es lo que explicaba Andrea antes, este modelo de guerra de aterrorizar a la población civil, de atacar desde el aire, de bombardeos indiscriminados, era algo relativamente nuevo. O sea, en la Primera Guerra Mundial ya hubo combates aéreos, pero no se practicaba el bombardeo de las ciudades enemigas, se bombardeaban la zona de combate, no las ciudades enemigas. Entonces, claro, es normal que es una cosa así, fuera un shock tan grande y pillara tan desprevenida a la gente, ¿no? Bueno, hay 9 bombarderos Junker y otros 9 Heinkel, procedentes de Burgos, llegan a Santander. Lo de que los objetivos no están claros ni quién tiene la orden de bombardear, eso es porque mirando así documentación o libros y tal, en realidad nadie se pone de acuerdo, nadie sabe muy bien cuál era la intención, y como los de la Legión Cóndor no tenían que responder ante nadie, en realidad, porque eran ellos los que tenían el mando de la aviación, pues no está registrado cuál era, no tuvieron que dar cuentas a nadie y decir, oye, mira, bombardeamos esto por este motivo, sino que solo ellos lo saben por qué se hizo, ¿no?
Bueno, era un domingo soleado sobre la 1 del mediodía y se avistan los aviones y suenan las alarmas. Y el bombardeo dura unos 15 minutos. Y las bombas cayeron sobre el barrio obrero, San Fernando, Calle Alta, Castilla Hermida. Matan a unas, como pongo aquí, unas 64 personas, entre ellas hubo 8 niños también. Y hirieron a un número parecido de personas heridas graves. Luego heridos leves hubo centenares, imaginaos, ¿no? Esto más o menos, el bombardeo más o menos traza una línea entre la zona del barrio obrero, bajando como hacia la zona de Floranes, puede ser, o San Fernando, Vargas, toda esa zona, y luego pasando algo por la zona de la Calle Alta también, y luego ya pasando a lo que se llamaba la dársena de Maliaño, que es Castilla Hermida. Toda, digamos, haciendo una línea... Es que claro, dicho así parecen barrios que no tienen nada que ver, pero desde el aire están más o menos en una dirección, en una misma dirección, en realidad. Sí, entonces eso. Bueno, esto es una fotografía bastante impresionante, hecha además por aviadores de la Legión Cóndor de Santander desde el aire. Aquí se ve uno de sus aviones. Y lo que no sé de la foto es si se hizo durante uno de los propios bombardeos o ya una vez había caído la ciudad y era un vuelo sin más. Eso no lo sé. En aquella época lo que hacían los aviones, además, no se había inventado el radar. En la época de la Guerra Civil, el radar se inventa en la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la única forma de detectar a los aviones era escuchándolos. O escuchándolos o sí, perdona. ¿Puedes poner la foto anterior? Ah, sí, claro. No solamente con Bueno, con el esquema anterior de los ruedaaviones. con el cursor. Espera, que venga claro con esto. Con la flechita puedes ir. Sí, lo ves. Ahí dices que son Junker 52 y Heinkel 51. Sí, Ahora pon la foto, la siguiente. sí. Ese avión no me parece ninguno de los dos. ¿No es de los dos? Ni idea entonces, no sé. Yo creo que es Heinkel, pero no estoy seguro. Tampoco... Sí, pero lo que te quiero decir es que el 52 Sí. era un aparato de transporte. Sí, pero se utilizaba como bombardero. Pero que no es ese, el diseño no es ese. No, eso es un, yo creo que es un caza Heinkel, pero no estoy seguro. Tampoco tiene mucho avión. El otro es un caza que llevaba 2 ruedas abajo, Sí. que tampoco es ese. Por eso te digo que esa foto tuvo que ser tomada no cuando hicieron los bombardeos, sino después. Puede ser, en realidad. Sí, sí, puede ser. Serían vuelos de reconocimiento. Sí, sí, ahora esto es lo que está contando, que en realidad, esto lo cuenta a raíz de la foto, aunque la foto pueda ser posterior, pero lo de, porque se ve el avión además tan bajo, lo que hacían, como no existía el radar, la única forma de ver los aviones de antiaéreo era a través, pues, tener vigilantes, gente viéndolo y escuchándolo, pues en zonas, en pequeños barcos o en zonas que intentaran verlo y oírlo. Entonces lo que hacían los aviones era, pues, subir a muchísima altura, bajar en picado, y entonces claro, no daba tiempo apenas a que sonaran las alarmas y detectarlos. Era una de las cosas que se hacían en la época. Bueno, así quedó una de las casas en el bombardeo este que he contado. Como veis, pues eso, las bombas entraban hasta la última planta, vamos, hasta abajo. Bueno, esta es una esquela de la época. Estos eran una familia también, una familia entera que falleció, y después hay hijos de un linotipista de La Voz de Cantabria, que era uno de los periódicos que había en la época. El hombre este, por lo que leí, quedó herido y murió además poco después, o sea, murió la familia y él también murió después. Bueno, hay represalias 20 minutos después, casi inmediatamente, hay represalias en el barco prisión Alfonso Pérez, que era un barco donde habían tenido a los presos que veían que podían ser proclives a Franco o al golpe de Estado, entonces les habían detenido allí, estaban allí detenidos. Entonces un grupo de milicianos irrumpe y mata a 150.000 presos. He dicho 150.000, que es un... He dicho 50.000. Esos 156 han costado, claro. Imagínate que hubieran sido 150.000. No, igual no estaba. Igual no estábamos haciendo esta memoria. No, 156 y tal. Y bueno, se produce en un momento así de descontrol, así al principio. Y de hecho, bueno, ese mismo grupo intenta también entrar en la cárcel provincial, hacer lo mismo con presos que había en la cárcel provincial, pero bueno, digamos que ya las autoridades se hacen un poco con la situación y la situación se para. Esto de las represalias, aunque es una cosa dramática y tal, no es una cosa exclusiva de esto de Santander. En Bilbao y en otros sitios pasó, cuando había bombardeos, pues la gente, lógicamente, claro, pues estaba enardecida por la situación de ver todos los cadáveres, todo tal, y intentaban ir a por lo que tenían a mano, que eran los presos, porque claro, por los otros no les podían echar mano. Bueno, y el tema de los refugios, que es otra cuestión importante. Al principio no había muchos refugios en Santander, y bueno, el alcalde se le criticaba mucho por eso, y había cartas al director de estas, como hoy en día hay cartas al director diciendo que, oye, que había que construir refugios, que no era plan esto.
Y entonces al principio había unos 24, pero a partir del ataque, claro, ya cuando ven esto pues se ponen a construir refugios todos los que pueden. Refugios en Santander hay muchísimos, hay un libro muy interesante que habla del tema. Y allí se puede ver, bueno, había refugios en la Rampa Sutileza, por ejemplo, todavía se puede ver un entrada de 2 de ellos. En el colegio este que está, ¿cuál es? Este que está donde la calle Alta, que está como al principio, cerca de la Plaza México. Sí, donde está la UNED. Está la UNED. Ramón Pelayo, eso, Ramón Pelayo por detrás también. Bueno, hay un montón en realidad. Hay, bueno, y uno que están ahora desenterrando en la Plaza del Príncipe, al lado de la Porticada. Sí. Que ahí se supone que lo van a abrir. Bueno, miedo me da lo que pueda poner ahí el alcalde cuando abran el refugio ese, no sé qué contarán, pero una cava de vino. Me da un poco de miedo lo que puedan decir. Si ponen algo lógico me sorprenderá muy gratamente, pero no lo creo. Bueno, los refugios llegan a tener capacidad para el 40% de la población, que son casi 40.000 vecinos. Santander no llegaba a 100.000 personas, pero bueno, estamos hablando de muchísimos refugios y con bastante capacidad, o sea que viendo el tema este pues se tomó bastante en serio la amenaza de los ataques. Bueno, este era el barco prisión que conté antes, el barco prisión Alfonso Pérez. Es curiosa la historia de este barco porque se utilizó primero, cuando la Revolución del 34, se utilizó para meter a los presos de la Revolución del 34 como barco prisión. Y cuando la Guerra Civil se utilizó para meter a los presos... sí, les metieron allí. Entonces es una cosa curiosa. Luego ya cuando llegó Franco yo creo que ya había tantos presos que no caían en el barco y les metieron en la Plaza de Toros, porque necesitarían transatlántico, no este barco. No, les metieron en la Plaza de Toros. Y bueno, y más incluso. Eso, bueno, eso... Bueno, este es el refugio este que hay, que están ahora desenterrando en la Plaza del Príncipe, que hay obras. Estas son unas fotos que encontré por ahí por internet. Y bueno, incluso por lo visto se conserva, bueno, igual ya lo habrán quitado, pero se conservó cuando se encontró el refugio, se conservó un bando del alcalde pegado. Y dice, bueno, que pues, los bandos estos del alcalde, pues que la gente no fumara, no los ensuciara y todas estas cosas, ¿no? Dice 14 de mayo del 37, esa es la época en la que ya hay construidos muchísimos refugios, que es en la primavera del 37, que es además cuando se produce lo del tema de Guernica. Bueno, esta es otra foto, esto es la Plaza de la Libertad, que hoy día se llama la Plaza de Pombo, pero que el nombre así que tenía en aquel momento la Plaza de la Libertad. Bueno, luego hay bombardeos posteriores, esto no termina el 27 de diciembre, lo que pasa es que claro, el más grave y el más sangriento es este. Entonces los bombardeos posteriores, pues eso, no provocan una matanza tan grave, yo creo que quizá porque la población ya estaba más prevenida o bueno, no sé muy bien, desde luego los bombardeos se dirigirán más, sí estarán ya más dirigidos hacia un objetivo más concreto y más claro, que es el aeródromo de la Albericia. Ahora bien, daños colaterales como se dice hoy en día, todos los que, o sea, 24 personas murieron y hirieron a más de 60, esto en sucesivos bombardeos, no en uno solo, hubo un montón. Entonces, claro, las autoridades republicanas lo que hacen es construir aeródromos en otras zonas para que no se centren solo en la Albericia. Y en la zona de Pontejos, pues imagino que será lo que soy para ellas. No, de esto no estoy seguro, pero puede ser. Y luego en Eras, en Arija, bueno, en otras zonas distantes de Cantabria construyen aeródromos para evitar los ataques. Y ya llegamos al tema de, bueno, la ofensiva final, ya cuando después de caer el Bilbao, ya el último que quedaba Cantabria y Asturias. Pues a lo que van es a por Cantabria y luego ya la siguiente ofensiva sería por Asturias, pero se centra en ese momento por conquistar Cantabria y entrar sobre todo a la capital, a Santander. Entonces, bueno, aquí la aviación franquista contaba con 220 aviones y de ellos 70 eran de la Legión Cóndor y 76 eran del ejército republicano cántabro. Claro, o sea, no solo son menos aviones, sino que encima por lo visto eran bastante peores. La superioridad aérea que tuvo el ejército franquista fue total en todo momento, o sea, fue una cosa decisiva. Esta foto está hecha desde el lado de Burgos y desde el lado de las tropas de Franco, y es el alto del escudo. Lo que pasa es que, claro, no se distingue muy bien nada, y todo eso no se ve nada porque todos los bombardeos y todo lo que están en aquel momento machacando pues toda la zona esa. En ese momento, en el momento este de la ofensiva, que se produce en agosto, ahí ya sí que hay bombardeos por todos los lados, o sea, no solo en las zonas de donde se está librando la batalla, que es básicamente en la cordillera, en la zona de la cordillera, y hay bombardeos en Montaneda, en Sarón, bueno, muriendo de personas, en Torlavega también hay bombardeos muy fuertes, y también van atacando a las tropas que se van que van huyendo de Asturias, porque claro, llega un momento que ya en el momento que superan las primeras líneas de fortificadas, que era la zona de la cordillera, y se meten ya como al interior, ya hay una desbandada, intentan huir hacia Asturias, pero también les ametrallan, les bombardean, y ya el 26 de agosto las tropas franquistas entrarán en Santander.
Bueno, estos son, he puesto alguna foto así ya de alguno de los refugios estos. Mira, este está de la zona de la avenida, bueno, hoy en día se llama Avenida Reina Victoria, pero en la época esta de la República se llamaba Avenida Pablo Iglesias, porque cambiaron los nombres. Esto de cambiar los nombres es una cosa que dice mucho. Y hoy en día se vuelve a llamar Avenida Reina Victoria, claro. Y este es otro que está, ahora ya no se ve así porque está la obra esta que hicieron no sé cómo llamarlo, bueno, esto que están las letras ahí de Sotileza, de Pereira, puestas ahí en la rampa de Sotileza, y ya no se ve, solo han tapado y no se ve muy bien. Si sabes que está ahí y te fijas, lo ves, pero tienes que saber que está ahí, porque si pasas no te das... No se llega a notar porque las no se llega a notar. Son más claras que las que le... Claro, los refugios, no sé si os habéis fijado, tenían normalmente 2 entradas, porque por el tema de la ventilación, para que corriera el aire, porque si no aquello podía ser imaginaos. Y nada, esto es un poco todo el tema, un poco que me extraña mucho. Y yo, bueno, no, es una pena que no dispongo de ello en este momento, pero sí que vi hace unos años un vídeo que recabaron en Arrigorriaga, que pues, hablaba gente de allí, claro, niños en esta época, alguno de ellos estuvo refugiado en Santander, ¿no? De tanta gente que había que intentaba subirse a los barcos para huir, y habla del testimonio de cuando estaba, uno de los que hablaban, estaba con su madre pues en los árboles del Paseo Pérez, estaban allí echados, y cómo pasaban los aviones ametrallando a la gente civil que estaba allí. Sí. Eso han hecho también, hay testimonios de Guernica sobre todo, pero de otros pueblos también, que dicen que primero volaron a más altura, ¿no?, para dejar caer las bombas, luego hubo otra ola que iba ya un poco más bajo, y al final, cuando ya la gente pensaba que ahora había terminado, salieron de los refugios para huir de la ciudad, vinieron muy bajo y con ametralladora. Y hay testimonios de gente que dice que incluso se veían las caras de los pilotos bajo volada. ¿Tenéis alguna pregunta, comentario? Yo te voy a contar una anécdota. Yo, mi familia era de Comillas. Comillas es un pueblo que está a 2 meses de la barrera. Yo cuando estudiaba ingeniería, le comentaba antes, cuando estudiaba ingeniería, hacía una mesa de hogar, gorda. Y en esa mesa de hogar hay un trozo de proyectil, porque Comillas lo bombardearon. Comillas murieron 3 personas. Y eso entró por la ventana y sobresalía del tablero de la mesa, sobresale, que todavía está un caso así de bomba. Y otra bomba cayó en la misma casa, lo que pasa es que la espoleta estaba mal y no reventó. Pero Comillas también lo bombardearon. Y lo que querían era no solamente en Santander, sino en toda la comarca, a medida que iban avanzando, pues aterrorizar a la gente, ¿no? Lo que discrepo de ti mucho es en la calidad de los aviones. Sí. Los aviones rusos al principio de la guerra, eran mejores que los alemanes. Lo que pasaba es que los aeropuertos, por la franja costera que hay, eran muy fáciles, eran muy accesibles para las tropas que venían del sur. Y los aviones que llegaban aquí duraban poco tiempo porque se bombardeaban en los aeropuertos. Que era una de las causas por las cuales en Euskadi el gobierno de Euskadi protestaba porque no le mandaban aviones. Y la República decía que no les podía mandar aviones, Madrid decía que no les podía mandar aviones porque iban a durar muy poco tiempo. Porque todos los aeropuertos podían ser bombardeados. Sí, pues seguramente tengas razón, porque yo tengo mucha idea de justo del tema este de los aviones, era lo que tú dices. No, pero también incluso había pues el gobierno de Euskadi, cuando a partir de octubre tiene propio gobierno, ¿no?, pide aviones desde la zona de Cataluña, que todavía no estaba en guerra y tenía aviones la República. Les mandan aviones de Barcelona, pero como no podían ni aterrizar, y para repostar tenían que ir a... pasar por Francia. Claro, sí, por Francia, y luego no cierto, podían aterrizar, entonces tenían que volver a Cataluña sin... Claro, y si aterrizaban en Francia no les dejaban despegar. Sí, eso tiene.
Bueno, Eso sí, también, estaba también muy sucedía que no había dificultoso. pilotos experimentados. Los pilotos de la Legión Cóndor ya tenían, pues, bueno, miles de horas de vuelo y casi todos los pilotos de la aviación republicana habían ido a la Unión Soviética a hacer un curso de 3 meses y no estaban en condiciones de... Pero también había pilotos rusos, ¿no? Sí, pero pocos pilotos rusos, ¿no? O sea, quiero decir que estaba bastante descompensado. Yo a nivel técnico, pues realmente no sé, no he leído sobre él, pero yo, pues, en cuanto a lo que he hablado con historiadores, sí que sé que, bueno, que en cuanto a entrenamiento, ¿no? A formación, pues claro, era muy superior a la que había por parte de... Yo tampoco detalles, no sé, porque pues, también hay, claro, hay libros sobre la Legión Cóndor donde puedes encontrar todos los detalles, ¿no? De órdenes y de placas y de no sé qué, y de bombas, pero bueno, eso es muy técnico. Pero sí parece que han tenido todas las bombas, técnicamente todo lo que pidieron han podido lograr, entonces tenían ahí un montón de material, eso sí. Yo solamente por matizar lo que decías, la caída de Santander creo que también ocurre después del Pacto de Santoña. Sí, porque parece que es casualidad que la gente tuviese seguir huyendo de Asturias. Sí, y el Pacto de Santoña entre el PNV, que según no mal recuerdo sigue gobernando en algún lugar aquí cerca, y las tropas fascistas italianas, ¿no? Que es lo que desmorona la defensa de Santander. No solamente las bombas, que por supuesto, pero el desmoronamiento final es ese. Sí, por supuesto. Hubo muchos refugiados aquí, claro, justo antes del... Sí, claro. Y de aquí tuvieron que irse a Asturias porque, claro... En aquel momento además era una situación, digamos, de emergencia humanitaria, porque había muchísima gente que habían acogido, que había venido del País Vasco, bueno, del País Vasco, más la que había huido igual también de Palencia y Burgos, más pila de refugiados que había, con todas las restricciones que ya tenía la propia población local, pues sumado eso, y había unos problemas de abastecimiento brutales los días anteriores a... Claro, eso también repercute. Imagino que la moral de la gente y todo, el estar en una situación de desesperada a nivel de eso, pues tiene que influir bastante. Luego hay una cosa interesante también, pues que la mayoría igual lo saben, después del bombardeo de Guernica, en el primer momento Franco y las fascistas negaron que fueran ellos, ¿no? Dicen que estos fueron, porque las primeras notas a través de Telex o así, que mandaron al extranjero, a Francia y a Inglaterra, pues hablaron de la verdad, de lo que pasó, pero luego, claro, eso tenían que negar. Y hubo un periodista muy importante, George Steele, un inglés que trabajaba para el Times y estaba en Bilbao y se enteró del bombardeo de Guernica, fue con varios colegas a Guernica la misma tarde, antes de que los franquistas entraron en Guernica, pero después del bombardeo, la misma tarde. Entonces él se enteró, vio todo lo que pasó, ¿no? Vio las bombas, hay documentos de él que incluso ponen los emblemas, las marcas alemanas y hablaba con gente, y entonces él manda por telefax toda la información al Times, a Londres, y a través de ese testimonio el mundo realmente sabe lo que pasó, porque luego los franquistas, con los 40 años que tenían tiempo para negar todo, pues no llega ninguna nota al extranjero. Y luego hay otra cosa que creo que el día siguiente los franquistas ya entran en Guernica, y poco más tarde, no sé si es el mismo día o un día después, viene un periodista francés con un traductor. El traductor los franquistas matan directamente, y al periodista le dicen: tú describes lo que nosotros te decimos y eso mandas a tu periódico. Era como un grupo de periódicos que cubrió toda la Francia, y ahí el día siguiente salieron todas las mentiras. Y eso es muy importante también saber, ¿no? Con los medios de comunicación qué papel tienen. Y en ese sentido también el cuadro de Guernica tiene mucha importancia. Es más conocido
igual en Alemania el cuadro de, ¿no? de Picasso que el propio Guernica o lo que pasó. Bueno, no sé si tenéis algo más, si no, bueno, podéis conversarlo ahora también en el terreno corto. Yo quisiera invitaros otra vez a que le echéis un vistazo, a mí me parece muy interesante, además el antes y el después, porque el recordar que las cosas no son por casualidad y que no ocurren de la noche a la mañana y que las cosas no son locuras, ¿no? Sino que hay todo un proceso de cocinado, ¿no? Y luego también el tema de la propia memoria en Alemania, ¿no? Que es también bien interesante. Cómo plantea la exposición, pues también desde Lufthansa, ¿verdad? Que ahora nos suena a una compañía que hace ofertas de aviación para ir de turismo, ¿no? Y tiene toda una historia, hasta incluso los planes para la base militar, ¿no? De Alemania. Entonces, bueno, yo os invito a que lo veáis, a que lo difundáis y bueno, agradeceros a vosotros por el trabajo y ahí está. Gracias. Gracias por invitarme. No te preocupes.